Si el proyecto de la Asociación TOC Granada te gusta y quieres apoyarlo, infórmate cómo realizar una donación o hacerte socio pulsando en el enlace que aparece en estos momentos en la parte superior. Muchas gracias por ayudarnos. A continuación tenemos el placer de presentar a un profesional que ha venido desde Estados Unidos, desde el estado de California, concretamente de Los Ángeles. Él es psiquiatra e investigador y me refiero al doctor Jeffrey Schwartz. Bienvenido. Bienvenido, doctor Jeffrey, a España, a Monachil y a la Asociación TOC Granada. Él es, entre otras cosas, ha sido ponente nada menos que en la Organización Mundial de la Salud, en la ONU, hablando del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Poder presentar al doctor Jeffrey para mí es un inmenso placer y además es algo muy difícil, puesto que los que llevamos 14 años trabajando sobre sus libros, tenerlo aquí presencialmente y hablar en 3 minutos quién es el doctor es casi misión imposible. Pero intentaré dar unas pinceladas, ¿no? A nivel personal y de la asociación, la cual lleva estudiando sus libros 14 años y ampliando investigaciones en los mismos, pero representa, tanto para mí personal como para toda la asociación, algo así como le dije ayer, que tuve la grandiosa oportunidad de estar hablando con él cerca de 2 horas, y yo cuando estaba hablando con él y Mariani, su sobrina, de vez en cuando me pellizcaba porque no sabía si estaba soñando o estaba realmente hablando con el doctor Jeffrey Schwartz. Pero me dolía los pellizcos y decía, no, estoy aquí y él está aquí. Bien, pero para nosotros es como si los católicos tuvieran al Papa con nosotros, ¿eh? A nivel mundial es uno de los más importantes investigadores científicos dedicados al TOC, dedicados al estudio del cerebro y su neuroplasticidad. Sus resultados en las tomografías por emisión de positrones, antes de una terapia cognitiva y después de la terapia cognitiva, y viendo los resultados, así lo demuestran, esa neuroplasticidad en el TOC para el tratamiento del mismo, ¿no? Ha sido investigador de la unidad de Los Ángeles en el departamento de la EUCLA durante muchísimos años. Tiene libros maravillosos como Tú no eres tu cerebro o Desbloquea tu cerebro, que el doctor Jeffrey era menos conocido en España, puesto que los libros suyos estaban en inglés, pero afortunadamente la editorial HarperCollins lo ha traducido y lo tenemos desde enero. El Desbloquea tu cerebro lo tenemos en España y, lógicamente, en español, con lo cual hará que tanto en España como en el mundo hispanoparlante va a ser mucho más conocido sus 4 pasos, ¿no? Y este libro lo podéis comprar aquí en el stand y luego a las 8 de la tarde lo firmará el doctor Jeffrey Schwartz personalmente, ¿no? Yo, por supuesto, ya tengo mi libro preparado para que me lo firme. Bueno, y ahora quisiera hablaros de una persona que se llama Howard Hughes. Howard Hughes, y yo cuando he leído su vida completa para poder presentar al doctor Jeffrey, me ha apasionado brutalmente, ¿no? Howard Hughes es un famoso multimillonario que nació en 1905, murió en 1976. Bueno, tiene relaciones sentimentales con Katharine Hepburn, con Ava Gardner, es pionero de la aviación y pionero del cine, o sea, era un multimillonario con un TOC muy importante, un TOC muy grave, pero con una inteligencia tan enorme, tenía un TOC de perfección y de contaminación a gérmenes, ¿no? Era bastante excéntrico y bueno, y entre sus anécdotas que yo leí en su vida, él empieza a rodar una película, pues estaba metido en el mundo del cine en el mundo del cine y de la aviación, empieza a rodar una película que se llama Los Ángeles del Infierno,
Esta película tarda en hacerla, por su toque de perfección, 4 años. Mientras que en Hollywood, en aquellos tiempos, 1930, 1940, cualquier película se rodaba con 6, 7, 8 cámaras, Howard Hughes utilizaba 120 cámaras. O sea, nadie sabía, decía, bueno, esto cámaras aquí, pero tenía que coger la imagen perfecta y aún así, después del rodaje que duró 4 años, se proyecta, se estrena en todos los cines de Estados Unidos y resulta que es un gran éxito por toda la prensa. Él llega al cine, ve la película y dice, quítenla de todo Estados Unidos. La película no me gusta, hay que volver a repetirla. Así era Howard Hughes, y tiene como anécdotas de esas cientos, o sea, pero una vida. ¿Qué le pasaba? Que mientras proyectaba algo, conforme lo estaba haciendo, su mente ya decía, no, esto se puede hacer mejor, que lo quiten todo, empezamos de nuevo, y otra vez mejor, y otra vez mejor. Claro, muchas veces no tenía fin, ¿no? Pero así descubrió cosas importantísimas en la aviación y en el cine. Y claro, vosotros diréis, ¿y por qué Aurelio habla, en vez de hablar del doctor Jeffrey, de Howard Hughes? Pues muy sencillo, porque una productora de Estados Unidos, hace unos años, decidió pasar al cine la vida de Howard Hughes. Para ello, buscó a Leonardo DiCaprio, que yo no sabía que él declaraba que también tenía TOC, pero parece ser que tenía un TOC leve, y para esa película necesitan una persona técnica, una persona que meta a Leonardo DiCaprio en una mente TOC y que todo funcione bien con respecto a cómo era Howard Hughes. Y para eso la productora decide contratar los servicios del doctor Jeffrey Sharp, con lo cual la película esta, que se llama El aviador, toda la parte técnica fue dirigida por el doctor Jeffrey, y esta película llegó a ganar 5 Oscars. Y bien, y ya no me entretengo más porque aquí quien tenemos que oír es al doctor Jeffrey, pero antes, doctor Jeffrey, me gustaría pedirle que me contestara 2 preguntas, solo con un sí y un no, luego usted lo desarrolla en su ponencia, ¿no? Hay algunas corrientes en las que dice que el TOC no hay nada que pase en el cerebro, o sea, que el cerebro de una persona con TOC es como una persona sin TOC, todo igual, nada más que las personas con TOC se quedan más enganchados a los pensamientos y las personas sin TOC se quedan menos enganchados. ¿Realmente esto es así, que el cerebro de una persona con TOC no le pasa nada, o realmente hay un problema bioquímico en el cerebro? Brain, or is it exactly the same brain as anyone else? Answer now. Muy Quiero bien. que conteste ahora, very briefly, please, very brief answer about whether this is a normal brain or a brain that is biochemically different. Yeah, people with obsessive compulsive disorder Las personas con TOC definitely have tienen a genetically inherited more than predisposition. I would say a una genetically disposición inherited, heredada genéticamente. Diría que es un cerebro que tiene una herencia genética que supone un problema, una cuestión, una anormalidad, un elemento que no es normal, y por tanto esto es lo que da lugar a que se desarrolle el TOC. Y la segunda pregunta sería, indudablemente puede haber, y lo hay seguro, y yo lo conozco, casos de TOC que han desaparecido, otros que se han quedado años y años asintomáticos, pero podríamos decir en líneas generales que el TOC es en cierta medida crónico, y lo que tenemos que aprender es a convivir con este problema, y si sabemos convivir y gestionarlo bien, podemos llegar a tener una vida muy feliz y muy funcional. Happy and functional. Sí. Este es un punto fundamental. El TOC es efectivamente una enfermedad crónica. El ejemplo clásico. Es muy poco frecuente que desaparezca completamente. No obstante,
y de esto hablaré durante la presentación, lo cierto es que hay muchas cosas que uno puede hacer muchas cosas que le ayuden a modificar su cerebro. Y es en lo que se basa mi abordaje. Uno puede decidir responder a los síntomas y a los pensamientos intrusivos, y esto va a tener un impacto, una modificación, un cambio en los síntomas en el futuro, porque va a cambiar la manera en la que funciona el cerebro. Tenemos que tener mucho cuidado, prestar mucha atención y recordar que es muy poco probable que desaparezca completamente. Es raro que ocurra, pero sí que podemos gestionar los síntomas tan bien que dejen de interferir en una vida funcional. Aunque siempre habrá un grado de gestión del TOC que seguirá estando presente. No obstante, esto tiene ventajas porque las competencias que uno debe aprender para gestionar el TOC van a ser también muy útiles para gestionar otros muchos problemas de la vida. Y voy a hablar mucho de esto. Y esta es la explicación de por qué el mindfulness va a ayudar a gestionar el TOC. Pero además, el mindfulness nos va a permitir, a través de los 4 pasos, gestionar otras muchas cosas de la vida. Así que con esto aprendemos mucho para gestionar el TOC y otras cosas de la vida. Thank you so much, Mr. Swartz, Dr. Swartz. And now I would like to give you the floor for your presentation, this on the treatment of OECD, councils and neuroplasticity in the brain in OECD. Thank you. Gracias. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. Bien. Este es el título. Bien. En esta primera diapositiva hablo del punto del que ya he mencionado antes y que es muy importante. Y es que el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, es un ejemplo clásico de una situación en la que las personas reciben mensajes engañosos del cerebro. Esto es muy importante. La persona con TOC, en comparación con otros trastornos psiquiátricos muy graves, debe recordar que la persona con TOC tiene la capacidad de reconocer que estos mensajes son engañosos. Los mensajes engañosos del cerebro son cualquier pensamiento no preciso o falso, o bien cualquier impulso, deseo o ansia que no sea útil o que nos distraiga y que nos aleje de nuestros objetivos e intenciones verdaderos, que nos aleje de nuestro auténtico yo. Esos pensamientos y sentimientos del TOC son mensajes engañosos del cerebro. Así que no estoy hablando únicamente de pensamientos, sino también de sensaciones, sentimientos. Y estos sentimientos, sensaciones son muy intrusivos y muy físicos también. Debemos recordar esto. Cuando uno sufre estas sensaciones, estos sentimientos tan intrusivos que pueden alterar mucho nuestra vida, debemos reconocer que esto los produce el TOC y son un reflejo de que se están produciendo estos mensajes engañosos del cerebro. Es muy importante recordar todo esto. No es solo el recibir este pensamiento que no tiene sentido en realidad, que reconocemos como algo que no tiene sentido. Esto es muy importante porque cuanto mejor sea nuestra percepción,
mejor posibilidad tendremos de gestionar bien nuestro TOC. Y esa percepción fundamental es la capacidad de reconocer que ese pensamiento no es verdadero. Que si es lavarse o comprobar algo, o esa sensación de que hay que repetir una y otra vez una misma cosa. En algún momento del proceso vamos a poder decirnos a nosotros mismos, ya está, ya lo he lavado suficientes veces, está limpio. El hecho de que yo sienta que no está limpio o que sienta que tengo que volver a lavarlo, y ese sentimiento, esa sensación y ese pensamiento de que va a ocurrir algo terrible si no lo vuelvo a lavar o no lo vuelvo a comprobar, esto es el momento en el que debemos reconocer que esos pensamientos no son verdaderos y que están siendo provocados por estos mensajes engañosos del cerebro. Esto no es fácil de hacer y es porque es algo, ese impulso es intrusivo. Ese impulso intrusivo es persistente. Es una especie de deseo, pero al mismo tiempo es un deseo muy extraño porque sentimos. Pero es muy importante que reconozcamos que ese sentimiento, esa sensación es en realidad un mensaje engañoso del cerebro que no tiene lógica, que no tiene sentido. Esta es una de las partes esenciales que nos permiten comprender cómo funciona la enfermedad. Y es que provoca una y otra vez estos pensamientos y estos impulsos tan molestos. Pero a la vez tenemos que ser capaces de, en este proceso, en este momento, reconocer que esta sensación, este sentimiento, en realidad es un síntoma del TOC. Está provocado por mensajes engañosos del cerebro. Vamos a seguir hablando de esto. Este es el paso número 1, el identificarlo. El darle el nombre de lo que es. Es decir, no es que necesite limpiar esto, es que es un pensamiento y un impulso intrusivo a la vez, que viene provocado por un mensaje engañoso del cerebro. Suelen ser ambas cosas, pensamiento e impulso intrusivo a la vez. No voy a entrar en muchísimos detalles, que ya sé que llevamos toda la mañana con muchos temas, pero aquí tenemos estas imágenes del libro Bloqueo del cerebro. Este estudio se hizo en los 80 y en los 90 y estas imágenes se publicaron en 1992 y luego se publicaron de nuevo, puesto que se repitió el estudio de nuevo en 1996 con un grupo de pacientes diferente. Aquí lo importante es que en la parte inferior delantera frontal del cerebro, esta zona que denominamos 1, el córtex orbitofrontal, y si vemos desde abajo esta imagen, aquí digamos que es como un corte, en realidad estamos mirando la parte inferior del cerebro y vemos que ahí hay una sobreactivación en las personas con TOC. Esta parte del cerebro, el córtex orbitofrontal, tiene sentido, corresponde a los síntomas del TOC, porque esta parte del cerebro participa mucho en la sensación de si algo es valioso o no, en las decisiones de si queremos acercarnos a algo o alejarnos a algo, si hay algo que queremos intentar hacer o si hay algo que queremos evitar hacer. Las evaluaciones que se hacen para tomar estas decisiones son evaluaciones y decisiones que requieren la activación de esta zona del cerebro, esta parte del cerebro. En neuroeconómica se está estudiando específicamente esta parte del cerebro porque se está estudiando cómo el cerebro
interviene en las decisiones económicas. Esto se descubrió antes de que empezara a desarrollarse el ámbito del campo de la neuroeconomía. Pero cuando se descubrió esto, en realidad tampoco fue una sorpresa porque había estudios en animales que habían demostrado que cuando los animales tomaban decisiones, por ejemplo, con respecto a una bebida que prefieren frente a otra que no les gusta, si prefieren una bebida dulce, por ejemplo, o amarga, en ese trabajo que realizan para recibir esos premios o esos impulsos, estímulos negativos, ahí veíamos que se activaba también esta parte del cerebro en los animales. En Inglaterra, Edmund Rolls llevó a cabo estos ensayos en animales que mostraron esos primeros resultados. Y la cuestión es, entonces, cuando llegamos a este estudio en concreto, ¿por qué estas sensaciones no desaparecen en una persona con TOC? Porque es en condiciones normales, cuando uno toma la decisión correcta y se ocupa del problema que pueda estar teniendo o consigue el premio, uno puede pasar a pensar en otra cosa. No obstante, el gran problema en el trastorno obsesivo-compulsivo, y por eso el título del libro es Bloqueo del cerebro, o Desbloquea tu cerebro, porque aquí tenemos también, y esto lo he visto esta mañana también, y esto se mencionó esta mañana, y es que hay un área también en el cerebro que es el núcleo del córtex. Y esto sería un poco como una caja de cambios en un coche. Un sistema de transmisión. Pero en las personas con TOC, esa transmisión, digamos, como que se atasca. Es como que la caja de cambios se atasca. Y el córtex orbitofrontal se introduce, digamos, entra en el núcleo, y en el estudio inicial que hicimos vimos que la medicación combinada con la terapia cognitiva, especialmente la teoría basada en mindfulness y los 4 pasos, lograba cambiar la actividad del cerebro en esta caja de cambios. Y el resultado es que así, para la persona con TOC era más fácil cambiar de marcha, digamos. Y esto nos hizo reflexionar mucho y profundamente. Y de una manera, el hecho de reflexionar en el que no es solo el cerebro, sino que las decisiones que tomamos pueden cambiar el cerebro. Y esto es algo que muchos neurocientíficos no quieren reconocer, ni les gusta pensar en ello. Pero yo lo que vi aquí fue una oportunidad para seguir estudiando cómo las decisiones que toman las personas a la hora de gestionar sus decisiones y qué hacer con los mensajes que les envía el cerebro, esto tiene un impacto en el funcionamiento del cerebro y puede cambiar el funcionamiento del cerebro. Por eso, para mí, el TOC es un modelo fundamental para demostrar cómo la mente puede cambiar el cerebro. Y tengo este término, neuroplasticidad autodirigida, para explicar cómo las decisiones que tomamos para dirigir nuestra atención y nuestras acciones van a cambiar el cerebro. Y esto es lo que significa la neuroplasticidad, que el cerebro cambia, se modifica. Hoy, uno de los mensajes importantes que tengo para todos es que desde la publicación del libro Desbloquea tu cerebro, Bloqueo del cerebro, ha habido nuevos avances.
tenemos recursos interiores que nos van a ayudar a tomar esas decisiones tan difíciles sobre cómo gestionar nuestra respuesta en el momento en el que estamos sufriendo esos pensamientos y sensaciones, sentimientos intrusivos y que se repiten una y otra vez. Entonces, este recurso interno lo denomino el consejero sabio. En el otro libro que he publicado, No eres tu cerebro, hablo de esto. En este libro se resume muy bien este principio fundamental sobre cómo gestionar el TOC. Una gran parte de esta experiencia diaria que tenemos día tras día y que se repite una y otra vez y que no desaparece y que nos molesta mucho. Pero debemos aprender a no escuchar a esos mensajes, y una de las maneras de conseguirlo es dándonos cuenta que eso no soy yo. Todo eso no soy yo. Eso es mi TOC. Y es muy importante alcanzar esa comprensión de que no soy yo, es mi TOC. Y entonces debemos para ello también comprender quiénes somos nosotros, quiénes somos. ¿Y por qué no somos nuestro TOC? Pues porque nosotros no somos nuestro cerebro. Tenemos ese aspecto interno de nuestra vida que yo denomino el consejero sabio, que es el aspecto de la mente atenta que puede ver la situación global y que puede ver, por tanto, nuestro valor inherente, nuestras capacidades y nuestros logros. El consejero sabio sabe lo que pensamos y puede identificar esos mensajes engañosos del cerebro, identificarlos como tal, comprender de dónde vienen, comprender cómo nos sentimos, tanto física como emocionalmente, y ser consciente de que las respuestas habituales y automáticas son destructivas e insaludables para nosotros. Sin necesidad de entender de manera muy científica de dónde viene esto, pero quiero decir brevemente que para mí personalmente esto tiene un elemento muy cristiano. Y estoy absolutamente seguro y puedo garantizar que esto es hay una base escrita en el Nuevo Testamento sobre esto. Hay una palabra en griego que no se suele traducir, que se suele traducir al inglés como advocate, que es defensa, pero creo que en español se traduce mejor así, consejero. Es el término más correcto para peráclitas. Peráclitas es la palabra griega y su traducción en español más apropiada sería el consejero sabio. Peráclitas tiene muchas traducciones al inglés y también al español. Tiene muchos sentidos diferentes, pero en este contexto es el consejero. Yo en inglés utilizo 10 palabras para entender esto mejor. Y esto se convierte en una especie de meditación. Ayudador, consolador, consejero, que es el que hemos elegido aquí para las aplicaciones médicas. Consejero, como digo. Otra versión en inglés de consejero, counselor. Animador, amigo, alguien que intercede, guía. Lo repite. Son 10 términos que pueden utilizarse para transmitir el sentido completo de la palabra en griego. Es una palabra muy completa.
Y lo que quiero decir aquí es que nos conecta con algo que tenemos dentro de nosotros, en lo más profundo de nosotros, y forma parte de nuestro sistema de creencias. No tiene por qué estar relacionado con una fe concreta, pero si uno tiene alguna fe, pues también puede ser útil saber que Jesús utilizó la palabra griega parácletas para referirse precisamente a... la utilizó para expresar la religiosidad. Entonces, esto nos conecta hasta nuestro verdadero yo. Es un guía que nos va a acompañar en ese viaje para descubrirnos a nosotros mismos, nuestro verdadero yo. Y vivir de acuerdo con nuestro verdadero yo significa vernos a nosotros mismos como somos realmente, basándonos en nuestros esfuerzos sinceros para expresar nuestros valores y alcanzar los objetivos en los que realmente creemos. Esto incluye vernos a nosotros mismos, nuestras verdaderas emociones y nuestras verdaderas necesidades, con una perspectiva cariñosa, de cuidados, enriquecedora, que coincide con cómo nos ve este guía interior que tenemos, el consejero sabio. El TOC es muy obsesivo y hace que nos sintamos mal, porque está ahí de manera persistente, no se va. Y sufriendo un estrés de este tipo y con esta sensación tan molesta, tenemos que ser capaces de recordar, no, este no soy yo. Este es mi cerebro que me está enviando un mensaje engañoso, sensaciones, sentimientos engañosas. Tenemos un guía interior muy cariñoso que nos puede ayudar a recordar que esto no es cierto, esto no es verdadero, y puede ayudarnos a recordar quiénes somos de verdad, quién es nuestro verdadero yo. Yo he estado practicando y estudiando mindfulness, la conciencia plena, de manera muy intensa desde 1975. Y practico todos los días. En total he practicado más de 15.000 horas de mindfulness, porque llevo muchas décadas practicándolo a diario. Y yo quería aplicar esa perspectiva del mindfulness, de la plena conciencia, al tratamiento del TOC. Así que cuando yo empecé a estudiar el TOC, ya llevaba practicando mindfulness desde hacía unos 15 años. Y me di cuenta de que esto podría ser muy útil para el TOC. Es algo que nos puede ayudar de verdad a tratar el TOC. Ahora, en un momento, hablaremos de los 4 pasos. Pero estos 4 pasos hay que recordar que en realidad son maneras de ayudarnos a ser más conscientes. En el contexto del tratamiento del TOC, por supuesto, y esto nos puede ayudar mucho con nuestro TOC, pero hay 2 cosas que ocurren. Bueno, hay muchas cosas que ocurren a la vez como consecuencia de esto, pero hay 2 cosas esenciales que van a producirse, y es que el cerebro va a cambiar, nuestro cerebro va a cambiar. ¿Es el cerebro o es el aprendizaje? Pues la respuesta es que son ambas cosas, el cerebro y el aprendizaje, porque sin la parte biológica en el cerebro no tendríamos un TOC tan repetitivo, tan intrusivo, tan persistente. Pero si tomamos las decisiones correctas, vamos a conseguir modificar el cerebro, y esto nos va a ayudar a reducir la intensidad del TOC.
No voy a hablar muchísimo de la medicación en el tratamiento del TOC. Hoy no voy a hablar mucho de esto, pero sí que quiero mencionar que la medicación también es importante para ayudar a las personas con TOC moderado o grave, sobre todo moderado y grave. ¿Y por qué? Bueno, para mí la medicación es algo así como lo que ponemos a los niños en los brazos cuando se van al mar, que les ayuda a flotar y así van a poder disfrutar y van a estar seguros. Y la medicación es eso, son esos flotadores que ponemos en los brazos a los niños, porque la medicación nos va a ayudar a reducir la intensidad del TOC durante gran parte del tiempo. Y tenemos que aprovechar ese hecho de que se ha reducido la intensidad del TOC. Y bueno, lo vamos a identificar, dar la etiqueta, el reetiquetado se llama, la reatribución, replantear, y la parte muy importante en la que el mindfulness tiene una gran utilidad es el reenfoque. Porque cuando algo nos molesta mucho y nos molesta una y otra vez, es difícil pensar en otra cosa. La medicación ahí nos puede ayudar a reducir ese nivel de molestia. Y lo que vamos a intentar hacer es magnificar, aumentar, amplificar la importancia de ese pequeño cambio de intensidad que se consigue con la medicación. Y si conseguimos una reducción mayor, mejor aún. Y ese cambio de la intensidad que ofrece la medicación es lo más importante, porque así vamos a poder reenfocar nuestra atención de manera más efectiva. Esto es lo que nos permite hacer la medicación. Ahí, además, gracias a ese cambio de atención, ese reenfoque, habrá un cambio en el cerebro. Y entonces será más fácil de gestionar el TOC. Y al tener esa gestión más fácil del TOC, vamos a volver a tener más capacidad para reenfocar. Y entonces necesitaremos menos medicación. Y aunque sabemos que es muy poco frecuente que el TOC desaparezca de manera completa, lo que sí podemos lograr es poder reducir la cantidad de medicación que necesitamos para gestionar el TOC. Y muy a menudo vemos también incluso personas que al cabo de varios años de trabajo continuo pueden incluso decidir si dejar de tomar la medicación o, en cualquier caso, reducir la medicación. Esto se consigue después de mucho trabajo. Este concepto de la neuroplasticidad autodirigida se basa en que, gracias a las decisiones que tomamos y a la utilización del mindfulness, esto nos va a ayudar. He dicho que tenemos el reetiquetado, la reatribución, el reenfoque, y esto cambia el cerebro. Y una vez que el cerebro ha cambiado, podemos hacer una revaloración. Es decir, que podremos ver más rápidamente que el TOC tiene menos valor. Así que esas sensaciones, esos sentimientos ya no son tan importantes como antes. Y aprendemos a ignorar eso o vivir con ello. Esto es más fácil gracias a la medicación, y hay una interacción positiva entre la medicación, que nos ayuda a reducir esa sensación, ese sentimiento, y luego la utilización del mindfulness para interpretar esa sensación y ese sentimiento y cambiar nuestra respuesta, y esto cambia el cerebro, y una vez que cambia el cerebro vamos a poder revalorar la situación mejor, porque vamos a poder identificar más rápidamente que ese es el TOC, que no soy yo, y vamos a poder así gestionar mejor el TOC y
reducir la medicación también. Los efectos de las decisiones que tomamos son importantes en el funcionamiento del cerebro y a menudo eso lleva a una reducción de la medicación e incluso hay muchos casos en los que las personas pueden incluso decidir no utilizar ninguna medicación o utilizarla de vez en cuando en algunos periodos más estresantes o algo así. La medicación para el TOC, además, cuando uno deja de tomarla, deja de tener efecto al cabo de un par de semanas. Entonces tampoco es tan fácil utilizarla ocasionalmente y también es muy importante que una vez que cuando se va a reducir una medicación, hay que hacer todo esto en un proceso muy lentamente, de manera muy adaptada. Eso es fundamental. Quiero insistir en esto, no se puede interrumpir de golpe. En cualquier caso, estos son los efectos clínicos de la utilización del mindfulness, la conciencia plena y estos 4 pasos. Al cabo del tiempo, vemos que la necesidad de medicación se reduce. ¿Y por qué? Porque estamos más en contacto con nuestro verdadero yo y entonces mejoramos nuestra capacidad de revalorar, evaluar los pensamientos y las sensaciones y sentimientos. Y esto es un reflejo de que el cerebro ha cambiado. El hecho de que podamos revalorar o evaluar lo que estamos pensando o sintiendo. Y esto, el hecho de que también nos molesten menos esos pensamientos y sentimientos, esto es una prueba absoluta de que ha habido un cambio en el cerebro. Bien, y esto demuestra la relación entre el cerebro y la mente. Y yo suelo decir que el cerebro hace una llamada y con el TOC es molesta, intrusiva, es una llamada que se repite una y otra vez, es negativa, es intrusiva, es repetitiva y es un ejemplo muy claro de lo que hace el cerebro, que nos grita, digamos, nos está gritando, nos llama pero gritándonos, pero nos queda la mente que con la ayuda del consejero sabio, bien alineada con el consejero sabio, va a poder ayudarnos a encontrar nuestro verdadero yo y decidir lo que queremos escuchar. Y esto tiene mucho que ver con cómo funciona el mindfulness en general. Hay más sobre este tema después. Digamos que el cerebro es pasivo. El cerebro actúa de manera, digamos, instintiva, de manera pasiva. Uno se despierta, uno abre los ojos y recibimos la información de los sentidos. El tacto, la vista, los oídos, etc. Y todo esto se procesa de manera pasiva. Pero la mente es activa y esto es esencial, realmente clave. Al tomar decisiones, trata de elegir a qué vamos a prestar atención y qué valor vamos a atribuir a qué cosas. Y debemos comprender que las decisiones que tomamos sobre la manera en la que prestamos atención y a qué prestamos atención va a tener un impacto en cómo funciona el cerebro. Y podemos moldear entonces el cerebro. Neuroplasticidad significa eso, el cerebro es plástico en ese sentido. No digo que sea fácil de moldear, pero se puede moldear. Y no digo que sea tan moldeable como para poder hacer desaparecer el TOC completamente, pero lo que quiero decir es que sí que es moldeable en la medida en la que vamos a poder tener un impacto en el cerebro para reducir enormemente nuestro TOC, para llegar a ser tan funcional como cualquier otra persona.
pese a tener una cierta gravedad de TOC. You can almost view it as a sort of kind of, you know, I sometimes call it like A veces OCD is like having digo exercise. que el TOC es como tener equipamiento para hacer ejercicios. Es decir, que siempre tenemos que mantener entrenarnos para mantenernos fuertes. Y en cierta medida es una ventaja, porque nosotros no tenemos más remedio que hacerlo. Hay que hacerlo. Tenemos que mantener ese entrenamiento, tenemos que mantenernos en forma, fuertes, y tenemos que mantener ese mindfulness para poder manejar y gestionar nuestro TOC. Así que el hecho de que, esté siempre ahí, aunque más reducido, eso nos va a obligar a mantenernos alerta, a mantenernos en forma y a recordarnos que tenemos que decidir a qué vamos a prestar atención y cómo prestar atención. Al tomar esas decisiones sobre a lo que vamos a dedicar atención, vamos a modificar nuestro cerebro. La atención, por tanto, cambia de manera clara el cerebro y su funcionamiento. Bien. Ahora podemos entrar más en detalle sobre los 4 pasos. El reetiquetado o reetiquetando. Ese es el primer paso. Identificar los pensamientos e impulsos intrusivos como sensaciones incómodas. Llamarlas por su nombre, decir lo que son. Este paso lo saqué de Burma, de una de las escuelas Theravada más antiguas del budismo. Provenientes de Myanmar, de Birmania. Mi abuelo, hay una edición de mi libro que dediqué una a mi abuelo y otro al maestro Masaji Deshala, de quien aprendí este primer paso. Este maestro es una de las grandes figuras del budismo del siglo XX y tuvo muchísima influencia y trajo el mindfulness a Occidente. Vino a Estados Unidos para enseñar mindfulness en California. Cerca de San Francisco hay una comunidad muy importante de personas de Birmania, originalmente desde ayer. Y él envió, no fue personalmente, pero envió a uno de sus discípulos allí, quien se convirtió en uno de mis principales maestros. Y una de las técnicas, la técnica básica, digamos, de este enfoque del mindfulness, según la tradición de Birmania, se denomina tomar notas mentales. Y esto no tiene nada que ver con una patología en sí, es simplemente algo que nos permite aprender a tener una perspectiva de observación con respecto a todo. ¿En qué es el mindfulness? Esto en realidad es muy importante. De la segunda mitad de mi presentación, en la que ya estamos entrando. Debemos entender lo que es el mindfulness. Desde esa definición rigurosa y estricta basada en el budismo de la antigua escuela. Estamos hablando de una tradición oral que puede datar de aproximadamente el año 400 o 500 antes de Cristo. Y en la época
cuando empezó digamos, en torno al año 0 fue cuando se escribió por primera vez en Pali, que es una versión del sánscrito. Y yo estudié esos escritos durante muchos años, los primeros escritos en Pali, en torno al año 0. Y en el siglo XX, como digo, la escuela a la que me he referido de Birmania se basaba realmente en estos escritos en Pali, en esta versión del, digamos, dialecto del sánscrito, y se basa en ello. Y, digamos, el mindfulness viene de la palabra en Pali que significa despertar, despertarse. Y esto se basa en el aspecto de la capacidad de la observación de la mente. Y en eso consiste el mindfulness. Estamos hablando de una perspectiva de observación. Yo digo que es una especie de tercera persona que nos mira desde el exterior para ver lo que ocurre en nuestra experiencia interior. Hay otra palabra interesante en este sentido que viene de Adam Smith, el gran filósofo económico, que escribió el libro sobre la riqueza de las naciones, pero también escribió un libro sobre filosofía que para él era mucho más importante que la economía. Y una parte importante de ese libro sobre filosofía se basa en la función que denomina el espectador imparcial. Y mi maestro de meditación de Virmasa, Ursilinanda se llamaba, yo le enseñé esos fragmentos del observador o el espectador imparcial, y el maestro me dijo que esto era precisamente el mindfulness, en lo que consistía el mindfulness. Es decir, tenemos a un observador que está observando lo que ocurre en nuestra experiencia interior, y esto nos permite aclarar nuestra experiencia interna. ¿Y cómo podemos hacer eso? Tomando notas mentales. Al tomar notas mentales, lo podemos hacer sobre cualquier cosa que ocurra, cualquier sentimiento o sensación. Por ejemplo, ver, andar, comer, saborear, sentir las emociones, como sentirse feliz, triste, enfadado. Utilizar el lenguaje. Eso es lo clave, utilizar un lenguaje sencillo que nos ayude a observar lo que está ocurriendo y nos permita entenderlo de manera más clara. Y por utilizamos esta palabra reetiquetado, porque al aplicarlo al TOG, que es intenso, repetitivo y molesto, queremos identificar esos pensamientos e impulsos intrusivos. Y eso es lo que hace el TOC. El hecho de que sea intrusivo, y por eso es un trastorno cerebral del cerebro, porque es intrusivo y entra una y otra vez en contra de nuestra voluntad. Queremos que desaparezca, pero está ahí, y esto es real, no se va por culpa del cerebro, por un problema de conexiones en el cerebro. Pero si observamos lo que está pasando y lo identificamos como tal, esto nos va a ayudar a reducir el TOC. Y como explicaba antes, la medicación nos va a ayudar a esa identificación y reetiquetado para que comprendamos lo que está pasando y luego aprovechar esa reducción de la intensidad del TOC para poder reetiquetarlo de manera más clara, identificarlo de manera más clara. Y así, en realidad, son pasos que están muy relacionados los unos con los otros. Y el segundo paso se llamaba reatribución, pero luego cambiamos el término a replantear. En mi último libro estoy hablando del liderazgo empresarial, porque estos pasos también se pueden utilizar para el liderazgo empresarial.
y lo hice para la Escuela de Negocios de la Universidad de Colombia. Y ahora lo llamamos replantear este paso, como digo. Y estos 4 pasos se aplican también al mundo de los negocios. El replantear, aquí tenemos esta idea de que tenemos que decir por qué estos pensamientos e impulsos intrusivos nos molestan y debemos decir que son mensajes engañosos del cerebro. No soy yo, es mi cerebro el que lo hace. Tenemos que aprovechar el hecho de que las personas con TOC en realidad sí que saben que esos pensamientos e impulsos intrusivos no tienen ningún sentido. Tenemos que ser capaces, como personas con TOC, de decir, esto no soy yo, es mi cerebro. Este pensamiento intrusivo, molesto, esta sensación molesta, repetitiva, está siendo provocada por mi cerebro y debo reconocer que no soy yo, sino que es responsabilidad de mi cerebro, no mía. Y debemos poder decir eso una y otra vez. No soy yo, es mi cerebro, no soy yo, es el TOC. Si utilizamos esta técnica y si aumentamos nuestra capacidad de mindfulness, de conciencia plena, vamos a poder aplicar este razonamiento a todo lo que hacemos. Y hay 2 palabras claves en este sentido. Tenemos que hacer evaluaciones, evaluar qué es cada cosa y también ser capaces de discernir el discernimiento y luego tomar decisiones sobre la experiencia. Este término de replantear viene de la terapia cognitiva, de abordajes cognitivos a la psicoterapia. Y la idea es plantearse, ¿es esto verdad o mentira? ¿Es verdadero o falso? Y este término de los mensajes engañosos del cerebro se ha tomado de estas terapias cognitivas en las que es fundamental identificar los pensamientos engañosos como falsos, pensamientos falsos como falsos. Y es un tratamiento muy efectivo, por ejemplo, para la depresión, que es algo muy diferente, pero hace 50 años se comprendió por primera vez que hacer esas evaluaciones y discernimientos sobre los pensamientos podía reducir en la depresión su impacto. Y por eso hablamos de este replantear. En la depresión, los pensamientos y las sensaciones son... Es más difícil decir que esto viene solo de mi cerebro. Por eso esta idea de replantear viene de esa comprensión de que un pensamiento es falso. Y proviene de la utilización de las terapias cognitivas para el tratamiento de la depresión. Y se ha demostrado se ha convertido en la manera más estudiada con ensayos clínicos para conseguir resultados. La terapia cognitiva en depresión está científicamente demostrada y viene y utiliza esta idea de la replantear. Aquí vemos una relación muy importante porque nos planteamos, ¿es esto verdad? ¿Tiene sentido? ¿Es coherente con quien yo quiero ser, con mi verdadero yo? Y a mí me gusta este concepto del consejero sabio que va a estar ahí como guía interno, cariñoso, que nos va a ayudar a hacer esas evaluaciones, decidir si es verdadero o falso y a decidir qué hacer. ¿Debo cambiar la manera en la que actúo? Porque este pensamiento me dirige en una mala dirección. Así que hay mucha interrelación
entre esa atribución al cerebro y el definir que es algo falso. En TOC, debido a al hecho de que es tan intrusivo, es más obvio podemos reconocer más fácilmente que es mi cerebro y no soy yo. Y si utilizamos el mindfulness junto con la terapia cognitiva, John Tisdale utilizó un término nuevo para eso, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness, y lo estábamos utilizando de manera independiente, y hace unos años yo utilizaba mindfulness para tratar el TOC y él empezó a estudiar el mindfulness por su similaridad con la terapia cognitiva. Y él desarrolló el mindfulness basado en la terapia cognitiva y es algo que se ha convertido en una técnica esencial. Por tanto, el reetiquetado, la reatribución y el replantear es el reconocer como espectador imparcial a través del mindfulness. Y el objetivo es observar lo que ocurre, plantearnos si es verdad, si es verdadero o falso y de dónde viene. Y en TOC podemos reconocer que viene del cerebro, porque es muy intrusivo y muy molesto. Entonces, esto nos permite comprender que es el cerebro, no soy yo, y con este proceso conseguimos cambiar el cerebro y luego así reducir la intrusividad del TOC. Bien, después llegamos al paso más activo, digamos, es el reenfoque. Ahí es donde vamos a hacer el trabajo más difícil, la tarea más difícil. Y es que tenemos que dirigir nuestra atención, centrando nuestra atención precisamente en algo que no sea ese pensamiento, en algo que sea productivo y sano. Tenemos que hacer otra conducta, llevar a cabo otra conducta, otro comportamiento. Y aquí el consejero sabio es esencial. Nos va a ayudar a tomar decisiones sobre qué comportamientos son posibles en las circunstancias concretas. Y en la medida de lo posible, tenemos que hacer que sea algo que podamos disfrutar. Y desde luego, en cualquier caso, tenemos que conseguir que sea algo positivo. Y tenemos que hacerlo solo durante unos minutos antes de preguntarnos: ¿ha cambiado esto mi perspectiva sobre el pensamiento TOC o la sensación, el sentimiento del TOC? E incluso si no ha conseguido cambiar nuestra perspectiva al respecto, y al principio puede que no lo consiga, sí que podremos seguro ver que nuestra perspectiva sí que está cambiando. Y la parte del mindfulness es esencial aquí, porque vamos a crear una distancia entre nuestra idea, nuestra sensación de quiénes somos y esos sentimientos, pensamientos, sensaciones negativas del TOC. No queremos identificarnos con esa sensación, con ese sentimiento del TOC, con el pensamiento del TOC. El pensamiento TOC, el sentimiento TOC, no soy yo, es lo más importante. Lo que nos enseñamos a nosotros mismos haciendo esto es que aunque no consigamos cambiar esa sensación, que no la vamos a poder cambiar a lo mejor al inicio, sí cambiamos nuestra perspectiva. El cambio de la atención no va a cambiar la sensación de inmediato, porque si tenemos expectativa nos vamos a frustrar enseguida y vamos a abandonarlo. Así que no queremos iniciar este proceso basándonos en expectativas que no son realistas. No queremos cambiar esa sensación, lo que queremos cambiar es la perspectiva, nuestra comprensión de esa sensación. La sensación no va a cambiar, pero sí va a cambiar cómo vemos, cómo percibimos e interpretamos esa sensación. Y lo que hacemos va a tener un impacto.
You're not making an assessment of do I feel better. No tenemos que pensar si nos sentimos mejor. Lo que tenemos que pensar es si estamos reaccionando, respondiendo de manera diferente, si estamos siendo capaces de ignorar ese pensamiento, si lo identificamos como TOC, si nos damos cuenta de que es un mensaje engañoso del cerebro, si somos capaces de decir no soy yo, es mi cerebro, es mi TOC, no soy yo, eso no soy yo. Y esto lo hacemos, intentamos hacer cambiando nuestra conducta, haciendo nuestra conducta diferente. Podemos convertirlo en una norma de 5 minutos o 15 minutos. Y al cabo de 15 minutos probablemente sí que descubramos ciertos cambios en cómo nos sentimos con respecto a ese pensamiento, sensación, TOC. Y como digo, no, la sensación en sí no va a cambiar, pero sí que va a cambiar cómo entendemos, cómo interpretamos lo que está ocurriendo y lo que podemos hacer. Y vamos a poder pensar, esto no me controla. Vamos a poder conseguir que este pensamiento falso e intrusivo, este sentimiento falso e intrusivo no nos controle. Esto es muy importante. Tener otro comportamiento, ese actuar de otra manera, nos va a demostrar que somos capaces de responder de otra manera, cambiar nuestra respuesta. Estamos demostrando que podemos responder de manera diferente. Y ahí empezamos la fase de la revaloración o evaluación diferente. Esto se hace de manera bastante automática. No hay que pensar mucho sobre esto, sobre cómo revalorarlo o valorarlo de otra manera. Sí que tenemos que trabajar en el reetiquetado, en la reatribución, replantear cosas y reenfocar las cosas. Al llevar a cabo estos 3 pasos, que son acciones que llevamos a cabo de manera activa, esto consigue reducir el valor del TOC. Gracias a esos 3 pasos uno ya es más capaz de decir, vale, puedo llevarlo, puedo gestionarlo. Esto es menos importante de lo que pensaba y yo puedo dedicarme a otra conducta, a otro comportamiento, puedo hacer otra cosa. Y después, la revaloración, cuando ya hemos dicho, no importa, esto no soy yo, es el TOC. Esto significa que el cerebro ya ha cambiado, porque cuando uno descubre que ya es capaz de hacer esa reevaluación de manera más rápida, fácil, esto significa que ya se ha producido un cambio en el cerebro. Y la neuroplasticidad autodirigida, ¿la hemos conseguido? La hemos activado. Hemos desbloqueado el cerebro. Es decir, que esa caja de cambios ahora puede cambiar de marcha de manera más fácil. Y ahora podemos cambiar esa marcha fácilmente y hemos cambiado el cerebro, hay una menor intensidad del TOC y nos desbloqueamos a nosotros mismos cada vez con mayor capacidad. Y esa revaloración ya se ha producido porque ya no consideramos no aceptamos esos pensamientos o esos impulsos intrusivos con el valor o la importancia que parecen tener, sino que son simplemente sensaciones que están siendo producidas por mensajes engañosos del cerebro. Esto demuestra que ya se ha producido el cambio en el cerebro. Los grupos de TOC también pueden ser muy útiles porque es muy importante que muchas personas se unan y se animen las unas a las otras. Y de ahí viene una de las palabras de la traducción del término griego, el animador, el que apoya. Cuando nos animamos los unos a los otros, nos apoyamos los unos a los otros, es lo que también hace nuestro consejero sabio. Y podemos entonces ver que los pequeños cambios van sumándose los unos a los otros y van a dar lugar a un gran cambio. Esos pequeños
cambios van a ir produciéndose muy lentamente. Un pequeño cambio, luego otro pequeño cambio, pero eso se va sumando, siempre se suma. Y en esto el consejero sabio nos puede ayudar mucho, porque comprenderemos que los cambios grandes se producirán como resultado de pequeños cambios. Por eso, los pequeños cambios tienen muchísimo valor. Debemos reconocer su valor. Los cambios pequeños, simplemente en ese pensamiento de decir, esto es solo TOC. Ni siquiera tenemos que ser capaces de decir, ya no me molesta, porque nos molesta. Pero si al menos podemos decir, esto es TOC, lo identificamos como TOC, esto ya es un pequeño cambio importante y va a ir facilitando el proceso para ir pasando de un paso a otro. La medicación tiene, por tanto, esa función fundamental que nos va a ayudar a introducir esos pequeños cambios. Y cuando ya vamos avanzando y realmente conseguimos grandes cambios, vamos a lograr ese cambio en el cerebro. Creo que ya solo me quedan unos 5 minutos. Y aquí tenemos una cita muy importante de un libro de Viktor Frankl. Es un libro que se titula El hombre en busca de sentido, sobre su experiencia en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. El título en inglés es Man's Search for Meaning. En español seguro que está traducido. El título efectivamente es El hombre en busca de sentido. Fue escrito originalmente en alemán. Y en ese libro encontramos esta frase. Podemos crear el espacio para escoger, para decidir entre el estímulo, que es el impulso del cerebro, y la respuesta, es decir, cómo respondemos a ese estímulo del cerebro. Hay un espacio. Y en ese espacio tenemos la capacidad de elegir, decidir cuál va a ser nuestra respuesta. Y en esa respuesta es donde se basa nuestro conocimiento y nuestra libertad. Ahí el consejero sabio es esencial para empoderarnos y ayudarnos a aprovechar ese pequeño espacio entre la molestia que produce el TOC y lo que hacemos para tomar las decisiones adecuadas. Un pequeño cambio de enfoque ya nos va a ayudar a modificar nuestro cerebro. Y debemos recordar siempre que esos pequeños cambios se van sumando y van a conducir a un cambio grande. Y realmente es un proceso diario, continuo, un esfuerzo para responder de manera diferente. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Aquí tenemos el resumen de la presentación. Los mensajes engañosos del cerebro explican en gran medida lo que es el TOC. Es un problema de conexión cerebral que nos envía estos pensamientos y sentimientos, sensaciones intrusivos y molestas. Pero la mente puede ayudarnos a entender lo que está haciendo el cerebro, y entonces esto nos permite a romper el ciclo de costumbres, de hábitos, porque digamos que esa caja de cambios de la que he hablado es el centro de las costumbres en el cerebro. Se denomina estrato, y luego toda esta zona se dedica a las costumbres, a los hábitos. Y tenemos que cambiar ese centro responsable de las costumbres en el cerebro. Y así vamos a poder romper el ciclo de costumbres que tenemos. Y esta es una parte esencial de lo que se consigue con los 4 pasos, el modificar ese centro responsable de los hábitos y costumbres y cambiarlas. Bien, nuestros aliados son el yo verdadero y el consejero sabio, que además nos va a ayudar a descubrir ese yo verdadero, para así reconocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos y cuáles son nuestros valores y actuar en función de ellos. Recordemos la neuroplasticidad autodirigida, los 4 pasos y la importancia del mindfulness.
El mindfulness es una herramienta. Debemos observar nuestras experiencias físicas, emocionales y mentales con una atención curiosa, abierta e intencionada. Cuando somos conscientes, estamos comprometidos y centrados. Utilizamos el esfuerzo sabio para reconocer, ese consejero sabio para reconocer los pensamientos que no son beneficiosos para nosotros. El consejero sabio nos va a ayudar a ser conscientes, a tener mindfulness. Debemos aprender a elegir, a decidir en qué tenemos que centrar nuestra atención, en qué queremos centrar nuestra atención. Tenemos que elegir a qué vamos a dedicar atención. Debemos practicar no una autocrítica. No tenemos que decir nunca, no voy a poder, no puedo hacer esto. No, si tenemos esa idea, tenemos que responder. Es el discernimiento lo que tenemos que utilizar. La crítica negativa es muy perjudicial, eso no hay que utilizarla. Tenemos que utilizar la capacidad de discernir y decir no, con mi consejero sabio voy a poder descubrir mi yo verdadero y actuar de manera diferente, responder como yo quiero responder. Y debemos encontrar un equilibrio entre lo que hacemos y quiénes somos. Y no identificarnos a nosotros mismos como una persona con TOC, que tiene una enorme influencia en su vida. No. Soy una persona con TOC, pero el TOC no controla mi vida, porque lo que yo he hecho ha cambiado mi cerebro y, por tanto, ha cambiado quién soy. Y ahora soy una persona con TOC, un TOC que yo manejo y gestiono. Y en este proceso se avanza con el mindfulness y utilizando el consejero sabio para descubrir nuestro yo verdadero. Muchas gracias.